Bien, dentro de este curso de recursos humanos, en esta lista de reproducción, hoy vamos a tratar el tema un poco por encima de la participación colectiva de los trabajadores en la empresa. Que podría llamarse de los sindicatos, pero no, es un poco más amplio, ¿no? Vamos a hablar de los sindicatos, que son, como digo, una forma un poco somera, son los representantes de los trabajadores, los tipos de sindicatos que hay, cómo se financian, ya lo adelanto, se financian, por un lado, en teoría con las cuotas de los trabajadores, pero es una cantidad mínima, básicamente con las subvenciones que reciben de los fondos públicos, bien del Estado central, del Gobierno de la Nación, de los autonómicos, de ayuntamientos, porque también reciben ayudas de forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, cuando a un sindicato se le encarga que realice una serie de cursos de formación y se le paga por ello, no es una labor sindical, simplemente está haciendo servicios de una empresa, es una forma de financiación. Las funciones de los sindicatos, cómo se eligen los sindicalistas dentro de una empresa y vamos a ver un poco por encima de la huelga también. Bien, hay tres derechos y solo tres del ámbito laboral que recoge la Constitución española de 1978, la Constitución vigente. Es decir, la libertad para fundar sindicatos y derecho a afiliarse a alguno de ellos, y también el derecho a no afiliarse a ninguno, obviamente, el derecho a la huelga por razones laborales, no políticas, y el derecho a la no discriminación por ningún tipo, ni sexo, ni religión, ni raza, etc. Solo esos tres derechos laborales aparecen en la Constitución expresamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los sindicatos aparecen en la Constitución y gozan de una serie de derechos especiales, unos derechos por encima de otros ámbitos. Por ejemplo, el cierre patronal es legal, pero no está dentro de la Constitución, está dentro de la Constitución, evidentemente, no está recogido en la Constitución, no es un derecho constitucional. Derechos constitucionales son aquellos que aparecen en la Constitución. Lo de los sindicatos aparecen. Un cierre patronal, por ejemplo, no aparece en la Constitución. Eh, Como digo, la libertad sindical es un derecho reconocido por la Constitución española, por la Organización Internacional del Trabajo y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordemos que solo hay tres derechos en el ámbito laboral recogidos por la Constitución: el de la sindicación, el de la huelga y la no discriminación por ningún tipo. ¿Quién puede afiliarse a un sindicato? Pues obviamente todo el mundo, si es forma libre, pero obviamente no, porque hay una serie de colectivos excluidos. Se puede afiliar a un trabajador por cuenta ajena, un autónomo sin trabajadores, un autónomo que ya tiene trabajadores, pues ya no es un trabajador, exactamente, ¿no? Parados, funcionarios, incapacitados, jubilados, ¿quién no puede afiliarse? Las Fuerzas Armadas y Militares, es decir, la policía sí, la Guardia Civil no. La Guardia Civil, recordemos que son militares, están en el Ministerio de Defensa. Y jueces, magistrados y fiscales. ¿Por qué? Pues por razones obvias, ¿no? O porque van armados o porque son un poder del Estado, como jueces y magistrados, fiscales, ¿no? Eh, Jueces, magistrados, fiscales y Guardia Civil y militares tienen asociaciones, pero no tienen sindicatos. Tienen asociaciones que lo representan, pero no sindicatos. Hay una diferencia, sí, es muy importante. Como hemos dicho antes, sindicato es un derecho constitucional, asociaciones no, es un derecho, pero no está recogido en la Constitución. ¿Qué tipo de sindicatos hay? Básicamente los podemos dividir en tres tipos. En los nacionales, comisiones, UGT son los más conocidos, operan en todo el ámbito nacional, en toda España. Regionales, por ejemplo, el ELA, que es un sindicato vasco, del País Vasco, o sectoriales, como puede ser SEMAF, el de maquinistas, o el de enfermería, son de un sector, nada más. Nacionales, regionales y sectoriales. ¿Cuáles son las funciones más importantes de los sindicatos? Bueno, representar a los trabajadores ante las administraciones públicas. Vamos a ver que el primero y el último, el punto 1 y el punto 6, no lo pueden ejercer los sindicatos pequeños, solo los grandes. Uno, representar a los trabajadores en las administraciones públicas, ser interlocutor en las negociaciones de las condiciones de trabajo entre las administraciones públicas, participar en la negociación colectiva, muy importante son los convenios colectivos, hemos hablado de algunos de ellos alguna vez, el convenio colectivo de tal sector, que mejora las condiciones del Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores es la norma general por la que nos regimos todos los trabajadores en España, y en la pirámide legal, cuanto más vas bajando, puede mejorar las condiciones del peldaño superior, pero no puede, desde luego, ni empeorarlas ni contradecirlas. Un convenio colectivo está por debajo de los estatutos y puede mejorarlo. Si ahora mismo el Estatuto de los Trabajadores dice que la jornada son 40 horas, un convenio colectivo puede decir que son 38, por ejemplo. Si el salario mínimo son tal, el convenio colectivo puede decir que es mayor. Si tienes derecho a 15 minutos de descanso diarios, el convenio colectivo puede decir que son 20. Obviamente, el contrato de cada trabajador estaría por debajo del estatuto, debajo del estatuto y debajo del convenio. Es decir, si el convenio dice tal, mi contrato puede mejorar el convenio, mi contrato personal, lo que no puedes contradecirlo ni imperarlo.
Bien, también es trabajo de los sindicatos participar en los sistemas extrajudiciales de solución de conflictos, el SMAC, el sistema de mediación, arbitraje y conciliación. Por cierto, ¿qué diferencia entre mediación, arbitraje y conciliación? Mediación es cuando un hombre bueno, se llama así, junta a las dos partes en discordia, que de otra manera quizá no se juntarían. Simplemente la junta, es para que se sientan a hablar. Un mediador además interviene, propone soluciones. Y un árbitro impone las soluciones. Se llega a un acuerdo previo en el cual la resolución del árbitro va a ser aceptada por las partes. Y entonces lo que diga el árbitro es lo que hay. Eso es el SMAC. En Madrid, por ejemplo, está la Plaza de los Cubos, ahí al lado de la Plaza de España. Recordemos también que el SMAC es es a donde ibas cuando te despedían y no estabas de acuerdo, antes de ir al juzgado, si ibas a mediación, ¿no? Al SMAC. También es labor de los sindicatos promover elecciones a delegados de personal y miembros del comité de empresa, se establecen regularmente, si no estoy equivocado, cada 3 años, y ejercer el derecho a que las administraciones públicas les cedan locales o muebles para su uso por motivos sindicales. Como digo, ni esta que acabo de decir ni la primera valen para sindicatos pequeños, solo para los grandes. ¿Cómo se forma la representación dentro de la empresa? ¿Cómo se elige a los sindicatos? Porque se eligen por votación dentro de las empresas. Bueno, pues hay dos representaciones, la unitaria y la sindical. La representación unitaria, en ella todos los trabajadores de una empresa, independientemente de que estén afiliados o no, están representados por el comité de empresa o por los delegados de personal. Los delegados de personal son para representación mancomunada, es decir, llegan por común acuerdo mancomunada de los trabajadores de la empresa. En cambio, los de comités de empresa son para mayores de 50 trabajadores. Para empresas mayores de 50 trabajadores son las medianas empresas y menores de 250, porque eso será en lo que vamos a ver después. El comité de empresa, ¿cuántos trabajadores habrá? Pues dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa, ¿no? El número de delegados de personal o del comité depende del número de trabajadores de la empresa. El que quiera profundizar de ello, que acuda a la ley. No se trata de eso en este vídeo. La representación sindical son para trabajadores afiliados a un sindicato. A diferencia de la anterior, que era para todos, la representación sindical solo representa a los trabajadores afiliados a ese sindicato. Y es para empresas grandes, es decir, con mayor de 250 trabajadores. Es importante esta diferencia, ¿eh? El comité de empresa en la representación sindical solo es para los trabajadores afiliados a ese sindicato. Y se pueden formar comités sindicales dependiendo del sindicato al que estés afiliado, etcétera, igual dependiendo del número de trabajadores, etcétera. Para mayor profundidad en este tema, acudamos a la ley. Esto simplemente lo vemos por encima, para saber, para que nos suene de qué va. El que tenga más interés, pues acude a un vídeo especializado o a la ley directamente. Bien, los representantes de los trabajadores tienen una serie de garantías adicionales que no son privilegios, no están pensados como privilegios, están representados como lo contrario. La ley lo piensa como unas garantías de que nuestros representantes no pueden ser represaliados por la empresa. Simplemente son esas las garantías adicionales que tienen. ¿Cuáles son estas? Pues que no pueden ser despedidos ni sancionados por ningún acto relacionado con su función representativa. Obvio. Vimos que cuando te despiden y vas al juzgado y el juez declara que el despido es nulo, o improcedente, perdón, como declara como improcedente, la empresa puede decidir si te recontrata, que las condiciones que tenías, te vuelves a trabajar, o te paga la indemnización tal como estaba, o como establece la ley. Eso es así siempre, excepto en el caso de un representante sindical. Entonces es él, el representante sindical, el que decide si quiere ser readmitido o se le vale el despido con la indemnización. Es su prerrogativa. Iba a decir privilegio, prerrogativa. Cuando se le impone una sanción muy grave a un sindicalista, se debe realizar un expediente en el que intervienen todas las partes, informando, dando su opinión todos los demás representantes sindicales. En el caso de despido o traslado colectivo de la empresa, el representante tiene prioridad de permanencia. Cada representante tiene derecho a un número determinado de horas mensuales retribuidas, es decir, son horas que dedica el sindicato a representación de sus compañeros, de los trabajadores, y son retribuidas, son pagadas. Por convenio colectivo se pueden acumular horas de varios representantes en uno más. ¿Esto qué es? Estos son los liberados sindicales, es decir, cuando hay varios y cada uno tiene sus propias horas, las ceden, las suman, llega a la jornada laboral completa y entonces hay uno que es liberado sindical, que no trabaja, es trabajador de la empresa, pero solo, exclusivamente realiza labores sindicales. Es lo que llamamos el liberado sindical, que lo hemos oído muchas veces.
Los trabajadores tienen derecho a una reunión, derecho a reunirse en la asamblea en el centro de trabajo. Sí, como vemos en el punto último, se puede negar esta asamblea si no han transcurrido 2 meses del anterior. No sé, esto no se puede hacer todos los días. Si hubo daños, si se ocasionaron daños y no han sido reparados, o que se encuentre la situación en la empresa de cierre patronal, ¿no? El cierre patronal decimos que es cuando no se trabaja porque lo decide la empresa. Cuando lo deciden los trabajadores es una huelga. Vale, estas convocatorias las pueden realizar los representantes de los trabajadores o un tercio de los trabajadores de la empresa, ¿no? La reunión. Y los acuerdos que afectan a toda la plantilla han de ser aprobados por mayoría absoluta en estas reuniones. Estas son las garantías que tienen nuestros representantes laborales. Queramos. Convenio colectivo, muy importante. La Constitución, en el artículo 37, reconoce la negociación colectiva como instrumento para representación de los trabajadores, a la que van los sindicatos y van las empresas. Va a los representantes empresariales también, ¿no? La COE sería en el caso nacional, o las asociaciones de empresas de determinado sector o de determinado lugar. Como digo, el convenio colectivo está legalmente por debajo, un paso por debajo del Estatuto de los Trabajadores, y va a reconocer o va a establecer el convenio colectivo las condiciones de trabajo en ese determinado sector o ámbito territorial, que como he dicho antes, pueden mejorar, de hecho siempre mejoran el Estatuto de los Trabajadores, nunca lo empeoran, nunca le contraducen. Y como he dicho antes también, el contrato de trabajo puede mejorar el convenio colectivo, evidentemente. Lo que se negocia y el convenio colectivo se llega a un acuerdo y ese acuerdo es vinculante para todas las partes. Es decir, el convenio colectivo se convierte en ley, en ese sentido. Cuando los convenios colectivos tienen un periodo de vigencia y hay que renovarse de vez en cuando termina ese periodo de vigencia. Cuando termina el periodo y no se llega a un acuerdo, ¿qué ocurre entonces? Entra en la figura de la ultraactividad. Quiere decir que entonces se renueva, se mantienen las condiciones anteriores hasta que no se acuerde un nuevo convenio colectivo. También dijimos otra vez que el convenio colectivo aparece siempre en el punto 7 del contrato de cada trabajador. Cada trabajador va a su contrato, va al convenio colectivo y ahí ve las condiciones de trabajo que le tienen, ¿no? Simplemente lo teclea en internet y le salen. Vale, ¿qué incluye un convenio colectivo? Pues entre otras cosas, las partes que lo firman y que lo firman, las materias económicas, laborales y sindicales. Hemos dicho no solo dinero, a lo mejor el convenio colectivo establece que en vez de 15 minutos tienes 20 minutos de descanso o tienes 40 días de vacaciones, lo que fuere. Los procedimientos para resolver distintas interpretaciones, es decir, si dos partes piensan distinto, cómo se establece cuál de ellas es la correcta, y las medidas de seguridad y salud para los trabajadores, que es tema de otro vídeo. Finalmente vemos el tema de la huelga. La huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, como hemos visto al principio, uno de los 3 derechos fundamentales recogidos en la Constitución de ámbito laboral, que solo hay 3. Y todos sabemos lo que es una huelga. Es una medida de presión, un cierre colectivo. La huelga se ejerce de forma colectiva. Es un derecho individual, pero se ejerce de forma colectiva. Para declarar una huelga hay que seguir una serie de procedimientos que son, primero, declararla, después de comunicarla a la autoridad laboral y al empresario, y finalmente establecer un comité de huelga. ¿La huelga siempre es legal? No. Hay unas restricciones. Una huelga puede ser ilegal. ¿Cuándo una huelga es ilegal? Por cuando se realiza por motivos políticos, no laborales. Es decir, no puede haber una huelga para que cambie el gobierno o echar a un ministro, por ejemplo. Cuando es abusiva, rotatoria, de celo, de trabajo a reglamento, la de sectores estratégicos, con la finalidad de interrumpir la producción, ¿no? Sector estratégico porque estamos pensando el transporte, la energía, etc. Se realiza por solidaridad, trata de modificar lo pactado en un convenio colectivo, simplemente no persigue el procedimiento legal. Aquí hay que decir algo, no, en España no hay ley de huelga, debería haberla, pero no la hay. Desde hace muchísimos años que no hay ley de huelga y no hay gobierno que se atreva a redactar una ley de huelga. ¿Por qué? Porque los sindicatos están en contra. ¿Y por qué están en contra? Bueno, porque le constriñen sus movimientos sindicales. Si hubiera una ley de huelga, habría cosas que no pueden hacer y que ahora hacen. Bueno, todos tenemos la experiencia, cuando se declara una huelga, por ejemplo, que nos afecta a todos en el transporte, el sector público establece una serie de servicios mínimos que se pueden cumplir o incumplir, se acaba en el juzgado y el juzgado dicta una resolución que al final puede ser después de que haya terminado la huelga. Esto no ocurriría si hubiera ley de huelga, pero no la hay. La huelga está regulada por el Real Decreto Ley 17 de 1997 sobre las relaciones del trabajo, establecida como derecho en la Constitución, regulada en este Real Decreto Ley, y la pueden convocar los representantes de los trabajadores por mayoría absoluta, los trabajadores por mayoría simple, a la asamblea y las organizaciones sindicales, es decir, comisiones o UGT, declaran una huelga nacional por tal cosa. Y bien, este es un tema, aquí terminamos,
de esto de la representación de los trabajos de la empresa, muy por encima, porque esto debería para profundizar más allá de un curso de recursos humanos, pero para que todos tengamos una idea de cómo funciona esto, de lo que es, de cosas que oímos, qué significan, y el que quiera profundizar ya tiene una base para hacerlo a partir de ella. Esto es todo.